Qué bueno que llegaste. Esta noche no traigo simples historias, sino voces que siguen sonando entre tumbas y cruces viejas. Dicen que quien las escucha ya no duerme igual. Ponte cómodo, apaga las luces y déjame mostrarte lo que se esconde en los panteones de México. ¡Vamos allá! El silbido del panteón de San Miguel. Esto me lo contó un señor ya grande que conocí en la Sierra de Puebla, allá por un pueblito que ni sale en los mapas, entre nieblas y caminos de tierra. Se llamaba Don Fidencio, al menos así se presentó, y era un hombre de campo, de esos que no andan con mentiras ni fantasías baratas. Tenía las manos curtidas por el machete y los ojos gastados de tanto ver lumbre y sombra. Me lo encontré una tarde en la plaza, sentado bajo la ceiba, dándole traguitos a su mezcal. Me acerqué, como suelo hacer cuando siento que hay historias escondidas, y no me equivoqué. Se tomó su tiempo, me lo platicó con la voz bajita, como quien escarba en la tierra para sacar un recuerdo enterrado. Me dijo: usted que anda recogiendo leyendas, hay una que no muchos quieren contar, porque allá, en San Miguel de las Cruces, el que se atreve a hablar del panteón atrae cosas. Me quedé en silencio, dejándolo seguir. El panteón está a las afueras del pueblo, al borde de un barranco. Lo hicieron ahí porque la tierra es buena para cavar y porque desde arriba se mira todo el valle, como si los muertos quisieran seguir vigilando. Pero desde hace muchos años ese lugar no es solo de difuntos, y es que hay secretos que, aunque pasen los años, no se mueren, solo se repiten. Según Don Fidencio, todo empezó después del derrumbe de la mina vieja, allá por el 62. Murieron más de 30 hombres, casi todos del pueblo. Fue una tragedia que dejó muchas viudas y niños sin padre. El pueblo entero se vistió de negro. Los cuerpos, los que se pudieron sacar, fueron enterrados junto en una esquina del panteón, que desde entonces se conoce como el Rincón de los que no volvieron. Pero no es por los mineros que el lugar se volvió raro, me dijo, bajando más aún la voz. Es por lo que apareció después del silbido. ¿El silbido?, le pregunté. Sí, señor, un silbido largo, agudo, como de alguien que te llama desde lejos, pero cuando volteas está más cerca. Al principio lo escuchaban solo los veladores del panteón. Pensaban que era el viento o un muchacho haciendo bromas, pero luego empezó a pasar algo más feo. Una vez, el hijo del sacristán, un muchacho de 15 años, salió corriendo del panteón en plena madrugada. Decía que una figura lo había seguido entre las tumbas. No caminaba, no se le veían pies, pero sí una cara, lo que parecía una. Lo que más me dejó temblando fue un sonido de silbido. Decía que no era un silbido de persona, sino como si el aire se forzara a pasar por una garganta seca. ¿Y qué pasó con el muchacho?, le pregunté. No volvió a hablar.
dejó de hablar esa misma noche. Lo encontraron al día siguiente, acurrucado en el altar, con la boca abierta pero sin voz. Y no volvió a pisar el panteón. Hasta la fecha vive allá, con los ojos siempre clavados en el suelo. Me lo dijo tan serio que se me erizó la piel, solo de pensarlo. Y eso que solo me lo estaban contando. Don Fidencio me explicó que los viejos del pueblo empezaron a hablar de una historia más antigua, anterior al derrumbe. Decían que mucho antes de que hubiera mina o carretera, ese terreno fue usado para enterrar a una mujer que nadie quiso reconocer. Una partera solitaria, medio bruja según los murmullos, que ayudaba a nacer niños fuera del matrimonio y que también, según decían algunos, ayudaba a no tenerlos. La tía Carmela, que en paz descanse, decía que la mujer se llamaba Justina, que tenía una voz dulce, pero los ojos tristes, como de los que han visto morir a muchos. Dicen que murió apeleada, a causa de haber hecho un trabajo que salió mal. Nadie quiso enterrarla en tierra bendita, así que la pusieron en la barranca y justo ahí se hizo el panteón años después. ¿Y el silbido tiene que ver con ella? Eso dicen los que saben, que el silbido no es otra cosa que su forma de llamar, que cuando lo escuchas te está buscando, y si le respondes, aunque sea con la mirada, ya no te suelta. Una vez, durante la fiesta de San Miguel, unos forasteros jóvenes, curiosos, se metieron al panteón de noche, con grabadoras y cámaras. Querían captar psicofonías, ya sabes. Dicen que uno de ellos se separó del grupo unos minutos. Lo encontraron parado frente a la tumba de los mineros, con los ojos llorosos y una sonrisa rara, como de alguien que se acaba de recordar algo triste y bonito a la vez. Cuando lo sacaron, repetía solo una frase: ya la escuché y no quiero olvidarla. Lo llevaron al hospital de la ciudad, pero no duró mucho. Murió de un paro cardíaco 3 días después. Tenía 24 años. El resto del grupo nunca quiso hablar del tema. ¿Y usted ha escuchado el silbido?, le pregunté con cuidado. Don Fidencio se quedó callado un rato. Se le nublaron los ojos como si hubiera ido a otro tiempo. Sí, una vez, pero no estaba solo. Estaba con mi esposa. Habíamos ido a llevar flores a su madre. Era Día de Muertos. Ya se había ido la gente y empezaba a bajar la neblina. El aire estaba quieto, demasiado quieto. Entonces se oyó largo, fino, triste, como un lamento que se disfraza de canción. Mi esposa se me quedó viendo y dijo: ¿escuchaste eso? Yo no respondí, solo la tomé de la mano y nos fuimos. No corrimos, pero tampoco miramos atrás. Esa noche soñó con su madre. La vio joven, sonriendo, parada en medio del panteón, como si la estuviera esperando. ¿Y cree que sea la misma mujer? Don Fidencio asintió con lentitud. No lo sé.
Pero creo que el silbato no es malo, no como piensan. Es un llamado, sí, pero no para llevarte, sino para recordarte, para que no se pierda el llanto de los que nadie quise llorar. Justina, los mineros, los niños sin tumba, todos los que murieron con algo por decir. El sol ya se estaba metiendo cuando terminó su relato. La plaza se había vaciado y la ceiba crujía con el viento. Me quedé un rato en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Hasta la fecha, en San Miguel de las Cruces, nadie se atreve a entrar al panteón de noche. No por miedo a los muertos, sino por respeto al silbido. Y ustedes dirán si es locura, pero cada vez que el viento sopla entre los árboles del cerro, parece que alguien silba desde lejos, y el aire se vuelve más denso, como si se arrastrara historias que nunca quisieron irse. Porque en este país los muertos no descansan solos. Nos siguen hablando la hora muerta del panteón de Real 14. Hay lugares que te marcan de una forma distinta. Hay caminos donde la historia se queda atrapada. Y hay pueblos donde el tiempo de plano decide detenerse. Cuando anduve por San Luis Potosí, visité uno de esos lugares que no se parece a ningún otro, Real de 14. Es un pueblo fantasma enlevado en la sierra, donde el aire huele a plata vieja y a leyenda detenida. Esta no es una historia que vas a encontrar en las guías de turismo. Es un relato que me contó un hombre que conocí en un café, ya casi abandonado, de esos que sirven el café espeso como el tiempo. El hombre se llamaba Don Severo, era flaco y tenía la piel tostada por el sol, y unos ojos claros que te miraban de forma extraña, como si no te vieran a ti, sino a algo que estaba justo detrás de tu hombro. Era un hombre de campo, de esos que han visto el lado duro de la vida y que por eso mismo no andan con mentiras ni con fantasías baratas. Tenía la mirada de alguien que ya había visto cosas serias. Le pregunté por las leyendas del lugar. Se tomó su tiempo, revolvió su café con una cucharita de plata que parecía herencia y me lo platicó con voz bajita, como quien confiesa un crimen sin remordimiento. Mire, aquí en 14 el miedo no es un fantasma que se aparece. Aquí el miedo es el tiempo. El problema de Tlachi, me dijo Don Severo, está en el Panteón de la Purísima. Este panteón es una joya histórica. Las tumbas están labradas en mármol y piedra rosa, llenas de ángeles rotos y epitafios que hablan de la riqueza de la época minera. Está en la falda de un cerro y desde ahí se ve el valle que se extiende interminable y amarillo. Don Severo me explicó que entre las 5 y 6 de la tarde, justo cuando el sol comienza a desaparecer por la sierra, pasa algo en el panteón. Le llamamos la hora muerta. Me dijo, no es una hora completa, es un lapso que dura exactamente el tiempo que le toma al último rayo de sol
despedirse de la cruz más alta del cementerio. Según los viejos, en ese instante el panteón se vuelve un lugar donde el tiempo se dobla. Al principio era casi imperceptible. La gente salía del panteón a esa hora. Juraba que su reloj se había adelantado o atrasado exactamente 2 o 3 minutos. Pensaban que el reloj estaba descompuesto o que la altitud les afectaba. Pero luego empezaron los incidentes que nadie podía explicar. Una vez, el sacristán Don Chuy fue a tocar las campanas para el rezo vespertino. Entró a las 5:05 de la tarde y salió 15 minutos después, pálido y sudoroso. Juró que había tocado las campanas y había salido a las 5:07. Le faltaban 13 minutos de vida en su cabeza. 13 minutos que nadie sabía dónde habían quedado. Y ahí es donde la historia se pone fea, me dijo don Severo. El fenómeno no robaba objetos o almas, robaba fragmentos de tiempo de las personas, y eso tenía una consecuencia emocional muy inquietante. La gente que pasaba por la hora muerta al día siguiente tenía un vacío. No olvidaban quiénes eran, pero olvidaban momentos clave de su vida. Un padre olvidaba el día exacto en que nació su hijo. Una mujer olvidaba la última conversación que tuvo con su esposo antes de morir. Se les borraba la conexión con eventos específicos, como si ese minuto de tiempo perdido arrastrara consigo recuerdo anclado. No se volvían locos, me explicó, se volvían incompletos, como un libro al que arrancaron una página. Y es que hay secretos que aunque pasen los años no se mueren, solo se repiten. Don Severo me contó que el origen del panteón se remontaba a la época de la bonanza minera. En ese tiempo había un joven relojero famoso por su precisión, que había construido la torre del reloj de la iglesia principal. Su nombre era Mateo. Mateo estaba enamorado de una joven que trabajaba en la mina, pero ella murió en un accidente a las 5:30 de la tarde, justo cuando él estaba ajustando el mecanismo final de su obra maestra, el reloj del pueblo. Mateo se culpó, dijo don Severo. Pensó que si su reloj hubiera estado listo 1 minuto antes, la alarma habría sonado y habría evitado el accidente. Se volvió obsesivo con el tiempo. El relojero se fue al panteón todos los días a la misma hora, a ver cómo se ponía el sol. Intentaba desesperadamente arreglar el tiempo en la tumba de su amada. Un día, a las 5:30, el lapso exacto en que ella murió, Mateo se ahorcó en la cruz más alta del panteón. Lo encontraron con su pequeño reloj de bolsillo en la mano, detenido a la hora de su muerte. La creencia popular dice que el espíritu de Mateo no descansa, sigue obsesionado con ese minuto fatal. El panteón, me dijo don Severo, se convirtió en su máquina de tiempo. Cuando el sol se va,
el espíritu de Mateo intenta detener el reloj. El panteón, me dijo don Severo, se convirtió en su máquina de tiempo. Cuando el sol se va, el espíritu de Mateo intenta detener el reloj del mundo para revivir ese momento, o quizás para encontrar la forma de adelantarlo. Pero al no poder detener el tiempo de verdad, roba fracciones de la memoria de quienes entran a su campo, buscando los momentos que le faltan. Roba el minuto en que nació un hijo, el minuto en que se dio un abrazo, el minuto en que alguien dijo te quiero. La gente del pueblo tiene una regla simple para no caer en la hora muerta. Jamás mirar la cruz alta del panteón entre las 5 y las 6 de la tarde. Si la miras la cruz, conectas con el relojero. Y si él te conecta, te quita un fragmento, un minuto de tu propia historia. Don Severo se me quedó viendo. Usted que anda recogiendo leyendas, debe saber que el dolor de una persona puede ser tan grande que hasta tuerce las leyes de la naturaleza. Y si un día andan por Real de 14, recuerden esta historia. Se me erizó la piel solo de pensarlo, y eso que solo me la estaban contando. La mujer que llora en el panteón de Naulinco, Veracruz. A mí me gustan mucho las historias que nacen en lugares donde el tiempo parece detenido. Y Naulinco, en las montañas de Veracruz, es uno de esos sitios. Este pueblo es famoso por sus zapatos de piel, por sus calles empedradas y por el aroma a pan dulce que flota en el aire. Pero si uno sabe escuchar, también es un lugar donde las piedras susurran viejas historias. Entre esas calles hay un cementerio peculiar. No es muy grande, pero desde fuera parece un mosaico de lápidas blancas y cruces oxidadas. El viento de la sierra pasa por allí con un silbido constante, como si arrastrara los lamentos de quienes ya partieron. Dicen que en las madrugadas más frías, cuando la neblina baja como un manto y todo el pueblo duerme, puede verse a una mujer vestida de negro caminar entre las tumbas. No es como las típicas damas de blanco que uno escucha en otras leyendas. Ella siempre lleva un rebozo, un velo que cubre su rostro pesado, y en sus manos sostiene un ramo de flores que nunca se marchitan. Hay versiones sobre quién fue. Una de ellas cuenta que en 1923 vivía en Naulinco una joven llamada Aurelia Montalvo. Estaba comprometida con el muchacho del pueblo, pero él murió trágicamente en un derrumbe de cantera pocos días antes de la boda. Dicen que Aurelia quedó inconsolable y que cada madrugada bajaba al panteón a llevarle flores a su tumba. Una mañana la encontraron ahí, sentada junto a la lápida, inmóvil. Había muerto en silencio, con el ramo todavía en las manos. Otra versión asegura que no era viuda ni novia, sino una madre, que su hijo fue arrebatado por la fiebre tifoidea y que el dolor la volvió una sombra de sí misma. Murió sola y sin familia, y la enterraron en una tumba sin nombre. Sea cual sea la verdad, desde entonces los veladores del cementerio aseguran que en ciertas noches la han visto caminar lentamente, deteniéndose frente a las tumbas
como si buscara a alguien en específico. Algunos dicen que deja las flores sobre una lápida distinta cada vez, y luego se queda de pie, inmóvil, mirando la cruz hasta que la neblina la envuelve por completo. Un velador que trabajó allí en los años 70 contaba que en una ocasión intentó seguirla. Iba apenas a unos pasos, pero cada vez que la figura doblaba una esquina del camposanto, al llegar no había nadie, y sin embargo el aire había quedado flotando el aroma de las flores frescas. Lo curioso es que, al amanecer, varias personas que viven cerca del cementerio han encontrado flores nuevas sobre tumbas que llevan años abandonadas. Nadie sabe cómo llega allí ese ramo. Nadie sabe quién lo coloca. Algunos dicen que la mujer de negro no es un fantasma, sino un recuerdo que se repite atrapado en un ciclo eterno. Otros juran que es su alma, que todavía busca a quien perdió. Y si alguna vez visitan Naulinco y decide pasar frente a su cementerio al filo de la medianoche, quizá escuche pasos sobre la grava, el eco perdido del panteón de Tepoztlán. Hay lugares que te marcan de una forma distinta. Hay caminos donde la historia se queda atrapada en la piedra, y pueblos donde el tiempo de plano decide detenerse. Cuando anduve por Morelos, no hay sitio más enigmático que Tepoztlán. Es un lugar rodeado de volcanes y cerros que parecen vigilarte, donde el aire huele a copal y a tierra mojada. Y sientes que estás pisando un terreno sagrado desde hace miles de años. Esta no es una historia que vas a encontrar en los libros de texto, pero está grabada en la memoria de la gente del pueblo. Esto me lo contó una mujer ya grande, que conocí en el mercado cerca de la basílica. Se llamaba Doña Elena, vendía hierbas medicinales y amuletos de obsidiana. Era una mujer de campo, de esas que entienden el ritmo de la luna y la voz del cerro. Tenía las manos ásperas por la tierra y una mirada profunda, como si estuviera viendo a través del tiempo. Ella había visto cosas serias, y el respeto a lo que no se nombra se le notaba en silencio. Le compré una limpia de ruda y le pregunté si el cerro tenía secretos. Se tomó su tiempo, amarró las hierbas con un hilo rojo y me lo platicó. Con la voz bajita, como si el viento mismo fuera un espía. Mire, joven, el cerro no habla, pero lo que está en su sombra sí murmulla. Y ese murmullo en el panteón es lo que nos tiene a todos con cuidado. El cementerio de Tepoztlán es especial. Está en la falda de la montaña, rodeado de vegetación espesa y rocas volcánicas. No es un lugar triste, pero sí es de un silencio que pesa. Doña Elena me explicó que desde hace muchas generaciones la gente evita el panteón en las horas de la bruma, cuando la niebla baja del Teposteco y envuelve las cruces. En ese momento se escucha el eco perdido. No es un eco que regresa, joven, es un eco que sale. Viene de las montañas de la tierra,
de las tumbas más viejas, las de piedra sin nombre, que ya estaban ahí antes de que llegaran los españoles. Al principio era inofensivo, pero luego la gente que iba a limpiar las tumbas y sentía ese viento regresaba extraña. No venían enfermos, venían vacíos. El viento de la risa perdida no te quitaba la voz, no te robaba el dinero, ni te dejaba marcas, te robaba la capacidad de sentir alegría. Y es ahí donde la historia se pone fea. El eco perdido no te mataba, ni te hacía daño físico, pero tenía una consecuencia emocional y psicológica terrible. Los que se quedan en el panteón el tiempo suficiente para escucharlo de verdad, regresan a casa con sus memorias alteradas. No se volvían locos de atar, me explicó doña Elena, se volvían falsos. La gente recordaba cosas que nunca les habían pasado. Un vecino juraba que había estado en la guerra de la Revolución, aunque había nacido 20 años después. Una señora insistía en que había tenido 3 hijos cuando solo tenía 2. Sus memorias auténticas se mezclaban con esas voces del eco perdido. El panteón en la bruma se convertía en un almacén de recuerdos muertos. Y el eco era la forma en que esas memorias sin dueños salían a buscar un cuerpo vivo donde alojarse. El peor caso fue el del sepulturero don Hilario. Era un hombre de campo, de esos que no andan con cuentos. Se quedó una noche a resguardar una tumba recién abierta. Al día siguiente regresó al pueblo con una sonrisa extraña. Decía que él no se llamaba Hilario. Decía que él era un tal caminante de piedra y que debía proteger el oro de un dios antiguo. Don Hilario dejó su casa, su esposa, sus hijos. Se fue a vivir a una cueva en el cerro, hablando una lengua que nadie entendía. Cuando su esposa lo fue a buscar, él no la reconoció. Le dijo que su esposa había muerto hacía 1000 años. Relató doña Elena mientras su voz se hacía apenas un susurro. Y es que hay secretos que aunque pasen los años no se mueren, solo se repiten. Doña Elena me contó que la historia verdadera del panteón es que justo ahí, hace siglos, existió un cementerio prehispánico. Cuando los españoles llegaron, destruyeron los altares y profanaron los entierros más antiguos, los que guardaban los restos de chamanes y los grandes guerreros. Pero no pudieron destruir las almas. La gente de Tepoztlán cree que el eco perdido es la confusión total de miles de años de historia revuelta. Son las memorias de los sacrificados, de los conquistados y de los olvidados, todas tratando de encontrar un lugar donde descansar. Y ese lugar es tu cabeza joven. Si escuchas el eco, se te mete un recuerdo que no es tuyo, y cuando el recuerdo no es tuyo, el dolor tampoco lo es. Pero tu vida deja de ser tuya. Doña Elena hizo una pausa muy larga, miró fijamente a los ojos y me dio una advertencia. Usted que anda recogiendo leyendas,
debes saber que el alma tiene que ser una sola pieza. Y si un día andas por Tepoztlán, cuando veas la bruma bajar del cerro, aléjate del panteón y de cualquier eco, porque lo que te roba el eco perdido no es el miedo, sino la certidumbre de quién eres. Se me erizó la piel solo de pensarlo, y eso que solo me lo estaban contando. Me recordó que a veces es mejor no saber quién fuiste para poder seguir siendo quien eres. El murmullo del panteón. Cuando anduve por San Miguel del Valle, en Oaxaca, tuve la suerte de quedarme en casa de un amigo que me llevó a conocer a su abuelo, don Evaristo. Era un hombre alto y flaco, con la piel curtida por el sol y la mirada tranquila de quien ya no se espanta fácilmente. Me recibió con un mezcal casero y mientras el humo de la fogata se mezclaba con el aroma a hierbas, me contó una historia que, según dijo, no todos en el pueblo se atreven a repetir. Esto que le voy a contar, muchacho, no es un invento, lo viví yo y más de uno lo ha visto en el panteón de aquí. Pero la gente ya no habla de eso, porque dicen que al recordarlo uno lo vuelve a llamar. El panteón y su aire extraño. El cementerio de San Miguel del Valle está al pie de la montaña, rodeado de cipreses altos que parecen vigilar desde el cielo. No es un panteón grande, pero tiene una cosa particular. El silencio ahí nunca es completo. Siempre se oye un murmullo. Don Evaristo decía que no era el viento ni los insectos. Era como un murmullo bajo, apagado, como si alguien rezara desde muy adentro de la tierra. Al principio no lo notaba, pero cuando trabajó de sepulturero pasaba muchas horas ahí y se dio cuenta de que el sonido siempre estaba. Era un murmullo triste, como de alguien que pide perdón, pero nunca entendí qué decía. El entierro de la muchacha. Lo que desató todo ocurrió en los años 70. Enterraron a una muchacha llamada Luz María, apenas de 17 años. Había muerto de manera trágica, ahogada en el río cuando volvía de lavar ropa. La familia estaba destrozada. El padre no soltaba el ataúd. La madre gritaba inconsolable y el novio de la muchacha lloraba como un niño. El pueblo entero fue al entierro, porque en esos lugares todos se conocen. Don Evaristo, que era joven, entonces ayudó a cargar la caja. Y fue ahí, justo cuando bajaron el féretro a la tierra, que ocurrió lo extraño. El murmullo se volvió un grito. No lo escucharon todos, solo algunos, pero los que lo oyeron nunca lo olvidaron. Fue como si de pronto el suelo hablara, un lamento profundo que salió desde las raíces de los cipreses. Yo sentí que el aire se me iba, como si alguien me apretara el pecho, dijo don Evaristo. Los rezos continuaron, la familia lloró, pero varios hombres se miraron entre sí sin decir nada. Después de aquel entierro, los veladores empezaron a hablar algo nuevo, que las voces del panteón ya no eran murmullos apagados, sino que a veces decían nombres. Una noche, un muchacho de 19 años juró que escuchó su propio nombre
susurrado desde la tumba. Se fue corriendo, blanco como papel. A la semana murió en un accidente en la milpa. Otra mujer contó que escuchó que la llamaban por su apodo de niña, uno que nadie usaba ya. Días después enfermó sin razón y aunque los médicos no hallaron nada, se consumió poco a poco hasta morir. Ustedes dirán que sí es una locura, decía don Evaristo, pero desde entonces cuando alguien escucha que lo llaman desde el panteón, no le queda mucho tiempo. El secreto de la tumba abierta. Con los años, algunos hombres del pueblo decidieron investigar durante una limpieza del panteón. Encontraron algo raro. La tumba de Luz María, la muchacha del río, estaba siempre removida. La tierra se hundía como si alguien excavara desde dentro. Intentaron sellarla con piedras grandes, pero a los pocos días las piedras aparecían corridas, fuera de lugar. Nadie se atrevía a vigilar de noche, porque el murmullo se volvía tan fuerte que parecía un coro de lamentos. Yo estuve ahí una madrugada, confesó don Evaristo, y lo que escuché fue peor que un lamento. Era como si 100 voces rezaran todas a la vez, pero al revés, como si deshicieran un rezo. Desde entonces no volví a quedarme solo en ese panteón. Un anciano del pueblo, que conocía historias antiguas, explicó lo que para muchos tenía sentido. Dijo que en ese lugar, antes de ser cementerio, hubo un campo de fusilamiento en tiempos de la guerra entre liberales y conservadores. Cientos de hombres murieron ahí, algunos inocentes, otros culpables, pero casi ninguno recibió sepultura cristiana. Los cuerpos quedaron apilados, olvidados, y después construyeron el panteón encima. Por eso se escucha el murmullo, asegura el anciano. Son las almas de los que no tuvieron rezo, pidiendo descanso. Y cuando se llevaron a la muchacha, fue como si ellos hubieran encontrado un canal para hacerse oír. El consejo del viejo sepulturero. Antes de despedirme, don Evaristo me miró con esos ojos cansados pero firmes, como si me estuviera entregando una advertencia que no debía olvidar. Si alguna vez entra a un panteón y escucha que lo llaman por su nombre, no conteste, porque el día que uno responde ya no se libra. Lo que esas voces buscan no es compañía, sino un lugar donde meterse, y si usted abre la puerta, ya no vuelve a ser el mismo. Me fui de San Miguel del Valle, con el silencio raro en el pecho. La tumba que nunca se enfría. Cuando anduve por la región de Jico, Veracruz, un pueblo entre cafetales y montañas, conocí un hombre llamado don Rogelio. Era de esos viejos de campo que hablan poco, pero que cuando cuentan algo se nota que no inventan. Nos sentamos bajo un portal, mientras afuera de la neblina cubría las calles empedradas, y me dijo algo que todavía retumba en la cabeza. Mire, joven, en el panteón de aquí hay muchas tumbas antiguas, pero hay una en especial que nunca se enfría, y el que se acerca de noche siente que algo lo sigue después. Eso se lo juro por la memoria de mis padres. El panteón de Jico está al borde del pueblo, rodeado de cafetales y con un camino de piedra que cruje bajo los pasos. Es un lugar que de día parece tranquilo, pero de noche,
cuando baja la neblina de la sierra, se vuelve un sitio extraño. Las cruces se ven borrosas, como sombras torcidas, y el viento trae consigo el olor a tierra húmeda y flores marchitas. Don Rogelio me dijo que trabajó ahí de joven, ayudando a abrir fosas y a cuidar las tumbas, y que fue en esos años cuando escuchó por primera vez el rumor de la tumba caliente. Se trataba de un hombre llamado Esteban, conocido por ser bravo. Decían que nunca iba a misa y que renegaba de Dios. Una noche, en una riña de cantina, lo mataron de una puñalada. Lo enterraron en el panteón, pero lo curioso fue que desde el primer día la tierra de su tumba no se asentaba. Siempre estaba removida, como si alguien escarbara desde abajo. Y lo peor, muchacho, me dijo don Rogelio, era que al acercarse la tierra estaba caliente, como si adentro hubiera fuego vivo. Pasaron los meses y varios veladores del panteón lo confirmaron. Cada vez que pasaban cerca de esa tumba, sentían el calor en las manos, incluso en las noches más frías. Uno de ellos, incrédulo, puso encima un jarro de agua para probarlo. A la mañana siguiente, el agua se había evaporado. Desde entonces nadie quiso volver a rondar por ese lado del panteón, la sombra detrás de los visitantes. Con el tiempo la gente del pueblo empezó a notar otra cosa. Los que iban a dejar flores cerca de esa tumba juraban que al salir sentían pasos detrás de ellos. Algunos volteaban y no había nadie. Otros alcanzaban a ver por un segundo una sombra negra que se movía entre las lápidas. Una mujer incluso juró que al llegar a su casa escuchó que alguien tocaba la puerta suavemente. Al abrir, no había nadie, solo el olor penetrante a tierra caliente. Ustedes dirán si es una locura, decía don Rogelio, pero en Jico todavía hay quienes no se atreven a pasar cerca de esa tumba cuando oscurece. Una vez trajeron a un sacerdote para bendecir el lugar. Llegó con agua bendita y rezó sobre la tumba de Esteban, pero mientras rezaba, empezó a sudar como si estuviera bajo el sol del mediodía. El agua del hisopo se acercaba antes de caer al suelo. El padre interrumpió la oración pálido y dijo: «Aquí no hay descanso». Desde entonces nunca volvió a acercarte al panteón de noche. Antes de despedirme, don Rogelio me miró serio, con esa mirada de quien ya vio más de lo que quisiera recordar. Si algún día visita ese panteón, joven, y siente que la tierra arde bajo sus pies, aléjese, porque lo que está enterrado ahí no busca paz, busca compañía. La cruz torcida del panteón de Sinancantán. Esto me lo contó un señor ya grande, que conocí en Sinancantán, allá en los altos de Chiapas. Era un hombre callado, de mirada seria, de esos que no pierde el tiempo inventando cuentos. Se llamaba Domingo Pérez y me platicó mientras bebíamos café de olla en un jarrito de barro. Aquí, joven, el panteón guarda secretos que no se dicen en voz alta. Pero yo ya estoy viejo y no llevo nada al silencio. El panteón de Sinancantán está en lo alto de una colina, con la neblina bajando entre los pinos y las cruces de madera pintadas de colores.
De día parece un lugar tranquilo, pero de noche, cuando el aire se enfría y las velas parpadean, el sitio cambia de rostro. El humo del copal se enreda entre las tumbas y el silencio pesa como una piedra. Aquí los muertos nunca están del todo quietos, me dijo don Domingo. Entre todas las tumbas hay una que resalta, una cruz vieja, torcida hacia un lado, como si algo desde abajo la empujara. No tiene nombres ni flores. La gente evita acercarse porque dicen que esa tumba no guarda a un difunto, sino un castigo. Según don Domingo, ahí fue enterrado un hombre llamado Mateo, acusado hace años de robarse niños del pueblo. Nadie supo nunca si fue verdad o mentira, pero lo encontraron muerto una mañana, tirado en el monte, con los ojos abiertos y la boca llena de tierra. La comunidad lo enterró sin rezos, sin ceremonias, y clavaron la cruz de madera con rabia y miedo. Desde entonces, la cruz empezó a torcerse poco a poco, como si alguien se moviera debajo. Don Domingo me juró que los veladores del panteón escuchaban murmullos alrededor de su tumba. No era el viento, no era como esos rezos al revés, como si alguien rezara desde el fondo de la tierra. Una noche, uno de ellos se acercó demasiado y amaneció sin habla. No estaba mudo, podía hacer sonidos, pero las palabras no le salían, y en su garganta se escuchaba un murmullo extraño, como si otra voz hablara con él desde adentro. La mujer que perdió a su hijo. La historia se volvió más oscura cuando me contó de doña Manuela, una mujer del pueblo que perdió a su hijo pequeño en el monte. Lo buscaron por días sin hallarlo en su desesperación. Fue al panteón y gritó frente a la cruz torcida: ¡Devuélvemelo, maldito! Esa noche, la mujer regresó a su casa con los pies ensangrentados y la mirada perdida. Tenía al niño en brazos, pero el niño no respiraba. Parecía dormido, pero su cuerpo estaba frío como piedra. Desde entonces, doña Manuela nunca volvió a hablar. Solo se sienta en el mercado viendo hacia la colina donde está el panteón. Don Domingo hizo una pausa, bajó la voz y me dijo: yo también me acerqué una vez, cuando era joven, y lo que sentí no se me olvida. La tierra de esa tumba estaba tibia, como si algo latiera debajo. Y cuando puse la mano sobre la cruz, juraría que alguien respiró hondo desde abajo. Antes de despedirse, me miró fijo, con esa mirada de los que ya han cargado más de lo que quieren. Si alguna vez viene a Sinancatán y visita el panteón, no se acerque a esa cruz torcida, porque lo que está ahí abajo no descansa, está esperando, y el que escucha sus rezos ya no vuelve a ser el mismo. El hombre del bastón en el panteón de Yécora. Esto me lo contó una señora ya grande, doña Polonia Uscanga, allá en Yécora, Sonora, en plena sierra. Era de esas mujeres de campo, curtida por el sol, con el rostro surcado de arrugas como la corteza de un mezquite y la voz quebrada, pero firme. Tenía la mirada de alguien que ya había visto cosas serias. Nos sentamos afuera de su casa, junto al fogón, donde hervía un café de
talega, y el aire fresco de la sierra bajaba con olor a pino y tierra húmeda. Ahí, mientras acomodaba sus manos sobre el rebozo, me dijo: aquí los panteones son celosos. No cualquiera puede entrar y salir igual. Hay quienes se llevan compañía sin saberlo. El panteón en la Lomita. El panteón de Yécora está en lo alto de una lomita, cercado con alambre viejo y algunas cruces de fierro ya oxidadas por el clima serrano. En las tardes, el viento sopla fuerte y hace rechinar las rejas como si alguien empujara desde dentro. Casi nunca hay mucha gente. Los locales solo van en fechas señaladas. El Día de Muertos, alguna misa en especial para limpiar las tumbas de sus difuntos. Pero quienes más van, me contó doña Apolonia, son los forasteros. Familias que vienen desde Hermosillo, Obregón o hasta Chihuahua buscando visitar a los suyos enterrados ahí. Y son esos, dijo la señora bajando la voz, los que más susto se llevan, porque no conocen las historias, no saben con quién están platicando. Me relató una historia que había ocurrido no hacía muchos años. Una familia de Obregón llegó un domingo al panteón. El sol estaba alto, el aire caliente y el polvo rojo de la sierra se pegaba a la ropa como si fuera pintura. Venía a visitar la tumba de un abuelo que había trabajado en las minas. Traía flores, agua bendita y hasta un mantelito para poner veladoras. Pasaron un buen rato rezando y cuando ya se iban de salida, se toparon con un hombre mayor. Era alto, delgado, con sombrero ancho que le tapaba medio rostro. Caminaba con un bastón de mezquite y aunque tenía el cabello completamente blanco, sus pasos eran firmes. «Buenas tardes. ¿A quiénes vinieron a ver?», les preguntó con voz tranquila, casi amistosa. La familia, sorprendida, le respondió que habían venido con su abuelo difunto. El hombre sonrió con cierta melancolía y dijo que lo había conocido bien, que habían trabajado juntos en la mina hacía ya muchos años, y entonces, como si fueran viejos amigos, comenzó a platicarles. Les habló de los días de trabajo bajo tierra, del canto de los mineros para espantar el miedo en los túneles, de las cabalgatas por las sierras hasta llegar al río. La familia escuchaba con atención, maravillados de que alguien pudiera contarles tantas cosas sobre el abuelo que ni ellos siquiera sabían. Su abuelo era recio, pero de buen corazón, le dijo en un momento, con un tono casi paternal. Se quedaron ahí más de media hora, conversando en plena salida del panteón. El hombre parecía recordar cada detalle con exactitud. Antes de despedirse, levantó la mano con calma y agregó: si alguna vez regresan, búsquenme aquí mismo. Yo no falto ningún domingo. La sorpresa en el pueblo. La familia salió intrigada, ya que en el pueblo pasaron por una tienda y le preguntaron a la dueña por aquel hombre del bastón, don Lázaro Ibarra, porque él mismo les había dado dicho nombre.
La mujer de la tienda los miró raro, casi con miedo. ¿Don Lázaro, dice? ¿El del bastón de mezquite? Sí, ese mismo, respondieron. Platicamos con él hace un rato, en el panteón. Nos contó que conocía al abuelo. La tendera dejó caer una bolsa de harina y se quedó callada unos segundos. Luego, bajando la voz, soltó: pero si don Lázaro murió hace más de 10 años, él está enterrado ahí mismo, junto a la capillita del panteón. La familia se quedó helada. Al principio pensaron que era una confusión, que quizá había 2 personas con el mismo nombre, pero la tendera les aseguró que no. Todos aquí lo conocimos y todos fuimos a su entierro. Inquietos, decidieron volver al panteón al día siguiente, solo para comprobar. Buscaron con cuidado entre las cruces oxidadas y las tumbas de tierra, y ahí estaba una cruz de hierro con letras ya desgastadas. Aquí yace Lázaro Ibarra. Encima de la tumba había un ramo de flores frescas, recién cortadas, y en la tierra, junto a la cruz, huellas de botas que se perdían entre la grava. Las mismas botas que había usado el hombre con el que habían platicado. Doña Apolonia me aseguró que no era la primera vez que pasaba. Según ella, don Lázaro todavía se aparece cada cierto tiempo en el panteón, sobre todo cuando vienen forasteros. Él murió con el corazón inquieto, me dijo la señora con voz bajita, porque nunca dejó de trabajar ni de visitar a sus compañeros de mina que se fueron antes. Por eso no faltaba ningún domingo, aunque ya no tenga cuerpo con qué llegar. Dicen que a veces los visitantes sienten que alguien los acompaña mientras caminan, o que escuchan el golpeteo del bastón en la grava detrás de ellos. Otros aseguran que el hombre les da consejos o les recuerda cosas de sus difuntos que solo la familia debería saber. Cuando terminó de contarme, me miró con sinceridad, con esos ojos viejos que parecían guardar siglos de secretos. Aquí en la sierra, los muertos no siempre se quedan callados, joven. A veces todavía buscan conversación, todavía quieren que los recuerden. El problema es que uno nunca sabe si la charla fue con un vivo o con un muerto. La niña del panteón. Esto me lo contó una señora ya grande, doña Refugio Castañeda, en Nombre de Dios, un pueblo de Durango que parece detenido en el tiempo. Era una mujer de campo, con el cabello recogido, en un chongo gris y la piel morena, curtida por los años. Cuando me habló, tenía la voz ronca, como si cada palabra saliera arrastrada por recuerdos que pesaban. Mire, joven, me dijo, en este pueblo los difuntos no descansan del todo. Y si uno se queda mucho tiempo en el panteón, puede escuchar voces que no deberían estar ahí. El panteón de Nombre de Dios se levanta en una loma rodeada de cipreses altos. Es un lugar donde el aire huele a resina y tierra húmeda, y el viento silba entre las ramas como si alguien rezara bajito. Las cruces de cantera se ven viejas, cubiertas de musgo, y en las noches de luna llena,
las sombras parecen alargarse más de lo normal. Aquí los veladores se santiguan cada que entran, me explicó doña Refugio, porque dicen que no es el silencio lo que pesa, sino lo que camina en él. Me contó que una familia venía cada año desde Torreón para visitar la tumba de una tía. Era gente de ciudad, acostumbrados al ruido, no al silencio profundo del campo. Llegaban siempre con flores de plástico, veladoras y rosarios nuevos. Aquella tarde el sol apenas se escondía y los cipreses empezaban a proyectar sombras largas. Mientras la familia limpiaba la tumba, una niña apareció entre las tumbas cercanas. Tendría unos 8 años, con un vestido blanco algo sucio y el cabello recogido en 2 trenzas. Se acercó despacio, sin hacer ruido, y con voz dulce les preguntó: ¿a quién vinieron a ver? La familia sorprendida respondió que a su tía difunta. La niña sonrió tímida y les dijo que ella también tenía a su mamá enterrada allí. Yo siempre la espero, pero casi nunca viene, murmuró. La niña empezó a platicarles cosas triviales, que le gustaba jugar entre las tumbas, que a veces recogía flores secas y que conocía los nombres de casi todos los difuntos del lugar. Los niños de la familia, sin miedo, comenzaron a seguirla mientras ella corría entre las lápidas jugando a esconderse. La madre intentó detenerlos, pero la pequeña visitante tenía una forma tan natural de integrarse que al final dejaron de jugar un rato. Se escuchaban sus risitas entre las tumbas, dijo doña Refugio, con voz baja, pero también se escuchaban pasos que no eran de nadie. Después de un rato, la familia quiso despedirse. Buscaron a la niña para decirles adiós, pero ya no estaba. La vieron por última vez detrás de una cruz de cantera, y cuando se acercaron no había nadie. Los niños de la familia aseguraban que ella había corrido hacia una esquina del panteón, pero al revisar no encontraron ni huellas ni señales de que alguien hubiera pasado por ahí. Confundidos pensaron que tal vez era la hija de algún velador y que se había ido de golpe. Dejaron las flores en la tumba y se marcharon al pueblo. Al día siguiente, antes de volver a Torreón, la familia pasó por la iglesia del pueblo. En una banca se encontraron con un sacristán anciano y le platicaron lo sucedido, describiéndole a la niña. El sacristán, al escucharlos, palideció. ¿Una niña con vestido blanco y trenzas?, preguntó. Sí, esa misma, respondieron. El hombre se levantó sin decir palabra y los llevó de nuevo al panteón. Caminó hasta una tumba pequeña junto a los cipreses y señaló una lápida desgastada. Ahí había una fotografía en blanco y negro protegida por un vidrio rajado. Era el retrato de una niña de unos 8 años, con vestido blanco y trenzas. María de los Ángeles. La familia se quedó sin aliento. Los niños lloraron convencidos de que habían jugado con ella apenas la tarde anterior. Doña Refugio, al contarme la historia, se santiguó
y miró hacia los cipreses, como si todavía esperara ver a la niña correr entre las tumbas. Ella nunca dejó de esperar a su mamá, dijo la señora bajito, y cada vez que vienen forasteros, busca entre ellos a alguien que la acompañe un rato. Los niños son los que más la ven, porque tienen el corazón limpio. Los grandes casi nunca. Hizo otra pausa y luego agregó con un hilo de voz: pero lo peligroso no es verla. Lo peligroso es cuando la niña les pide a los niños que se queden a jugar con ella para siempre, porque algunos ya no vuelven al pueblo. La señora no quiso dar más detalles, solo me dijo: hasta la fecha, en nombre de Dios, nadie deja que sus hijos corran solos en el panteón. Y cada vez que algún visitante escucha risas infantiles entre las tumbas, se santiguan y se van rápido sin mirar atrás.